Hoy abrimos el bloque de noticias con una historia escalofriante. Hoy ha tenido lugar el juicio en el que se ha declarado culpable a Stacey Castor por el asesinato de su marido. Esta historia comienza con su primer matrimonio, junto a Michael Wallace, el cual nunca ha tenido problemas de salud. Sin embargo, de un día para otro, su salud empezó a empeorar. Decía que se sentía borracho sin haber bebido. Un tiempo después, Michael fallece, a los 39 años, por un supuesto fallo cardíaco. Sus familiares quisieron hacer una autopsia, pero Stacey se negó. Stacey cobró una póliza por el fallecimiento de unos $55.000. Unos años después, Stacey se casó con David Castor, y al poco de vivir juntos, David empezó a encontrarse mal. Un día, tras una fuerte discusión, David se encerró en su habitación. Stacey llamó a la policía, y ellos encontraron a David sin vida junto con un vaso de líquido verde. Justo debajo de la cama había una botella anticongelante. Al principio se pensó que fue un suicidio, pero después de investigar, la policía empezó a sospechar de su mujer. Stacey, sintiendo que la policía estaba muy cerca de descubrirla, decide quedar con su hija para beber. Unas horas más tarde, encuentran a Ashley inconsciente y con una nota de suicidio a su lado, en la que se autoinculpa de las muertes de su padre y su padrastro. Cuando llega a urgencias, está en coma y encuentran una dosis muy alta de benzodiazepinas en su organismo. Tiempo después, Ashley despierta en el hospital. Ella lo negó todo, también haber escrito esa carta. Se demostró que fue Stacey la que envenenó a David con un anticongelante. Dio a su hija estos medicamentos y también se sospecha que envenenó a su anterior marido y a su padre. Se demostró también que Stacey falsificó el testamento de David para ser ella quien lo heredaba todo. Y ahora, para conocer más, vamos a contactar con nuestra reportera. Buenos días, nos encontramos en el Instituto de Toxicología de Nueva York. Vamos a hablar con la doctora María, que nos va a contar con más detalle lo sucedido. Buenos días, doctora María. Se sabe que las víctimas fueron envenenadas con anticongelante. ¿Qué lleva esta sustancia que hizo que les provocara la muerte? Efectivamente, algunos anticongelantes contienen etilenglicol, que es una sustancia altamente tóxica cuando se ingiere a una cantidad determinada y en una única exposición. Por hacernos una idea, unos 100 mililitros pueden causar la muerte de una persona. ¿Dirías que es peligroso entonces utilizar anticongelantes para automóviles que contengan esta sustancia? No, pues normalmente cuando se utiliza anticongelantes para automóviles la vía de exposición es dérmica y esta no tiene efectos tóxicos asociados siempre y cuando la piel esté intacta y sea una exposición causal. Para poder actuar lo antes posible, ¿cómo podemos detectar una intoxicación por etilenglicol? Bien, pues el primer síntoma es similar a la sensación causada por etanol, embriaguez y sedación del sistema nervioso central. Pasados unas horas ya podemos apreciar otros síntomas como náuseas, vómitos, convulsiones o incluso el coma. ¿Podrías explicarnos qué produce esta sustancia para que se desencadenen todos estos síntomas? Pues cuando el etilenglicol es degradado en el organismo se producen cristales de oxalato de calcio que se acumulan en el riñón y pueden provocar un fallo renal agudo. Y además también se producen sustancias ácidas que provocan acidosis y puede llegar a causar la muerte. Y claro, en este caso, para poder detectar que la muerte no ha sido de forma natural y que ha sido provocada, ¿cómo se diagnostica una intoxicación por etilenglicol? ¿Qué evidencias hay de que el paciente ha consumido esta sustancia? Pues sospecharemos por una intoxicación por etilenglicol con un estado mental alterado, acidosis metabólica severa, fallo renal, cristaluria en la orina y se puede también medir esta sustancia, el etilenglicol y sus metabolitos en sangre y orina o practicar otras pruebas como gasometría y evaluar la función hepática. En caso que detectemos la intoxicación, ¿habría alguna forma de evitar que el desenlace fuera irreversible? Si es así, ¿cómo debemos actuar? Pues lo primero que debemos hacer es buscar atención médica tan pronto como sea posible. Y si esta intoxicación es reciente, si ha pasado menos de una hora, se puede aplicar un lavado gástrico o un tratamiento con carbón activo. Ya ha pasado más tiempo, se puede administrar una solución de bicarbonato sódico vía intravenosa para revertir esta acidosis severa o utilizar un antídoto, que en este caso es el etanol o el fomepizol. Lo que hacen estos es bloquear la enzima que metaboliza el etilenglicol, de manera que se evita que se produzcan estas sustancias ácidas y estos metabolitos tóxicos. Doctora María, muchísimas gracias por atendernos y por dedicarnos tu tiempo. Contactamos con nuestra reportera para dar paso a la próxima noticia.